Muy buenos días, Señor. Gracias por esta oportunidad preciosa de seguir conociendo tu voluntad y conociendo tu voluntad también pedirte a ti tu ayuda, Señor, porque tu voluntad, como estuvimos viendo hace un par de días atrás, cuando es recibida en la carne, se vuelve una carga. Pero cuando vivimos en el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, se vuelve más bien una expectativa. Y anhelamos, Señor, anhelamos, no rehuimos a tus ordenanzas, a tus estatutos, a tus mandatos, al contrario. Y hasta vemos cada ordenanza, cada mandato tuyo que carnalmente pesa, que para nosotros es algo nuevo, muchas veces son hasta cosas nuevas. Porque para algunos incluso olvidar todo, no vivir ya del pasado, perdonar de inmediato puede ser algo nuevo. Pues si andamos en el Espíritu, para nosotros se vuelve, Señor, entonces una expectativa, una esperanza y una oportunidad también de anhelar ver cómo tú, por medio de tu Espíritu, nos fortaleces. Todo lo podemos en ti, Señor, en sí, Señor Jesucristo, que nos fortalece y alcanzamos lo que carnalmente jamás hubiéramos podido alcanzar. Y así tú nos vas perfeccionando. Por eso, Señor, te damos gracias por esta palabra que nos desafía, sí, y ante la que tú nos dices, ten la actitud correcta, no temas, yo estoy contigo, yo te esfuerzo. Y eso no solamente para verlo con respecto a los enemigos externos, sino a los enemigos que hay en nuestro interior, el pecado que mora en nosotros, que es ley en nuestros miembros, pero que tú vas venciendo porque sobre esa ley del pecado, tú vas por medio del Espíritu, primero que todo, derrotando a los que impulsan esa ley, que son nuestras propias debilidades, nuestros propios pecados, nuestras propias concupiscencias, Señor. Nuestro deleite por el pecado tú lo vas venciendo cuando nos entregamos a ti, cuando te damos, oh Padre nuestro, nuestro corazón para mirar por tus caminos. Señor, sigue enseñándonos entonces a caminar conforme a tu verdad en cada momento, para que ya no vivamos con el pesar en la carne de, uff, qué difícil es ser cristiano. Es más bien, qué maravilloso es ser hijo tuyo, Señor. Qué privilegio también, por medio de tu Espíritu, alcanzar lo que naturalmente no podemos alcanzar. Esa sabiduría, ese poder, esa santidad, ese poder sobre el pecado. Porque también enfocarnos en esto, claro que tú quieres que vivamos en el poder del Espíritu Santo para manifestar los dones, para manifestar los dones, milagros, profecía, todo esto sí. Pero hay un poder que desestimamos y es el poder vencer a la carne. Porque si no somos como aquella iglesia de Corintios que anhelaba los dones, pero todavía no crecía en lo espiritual, en el amor, y que tuvo que ser llamada a vencer en lo superior, en lo que es sobre todo, que es el amor. Señor, hoy te damos gracias porque esto es lo que tú quieres hacer en nosotros. Y que nosotros hoy estemos aquí es para que eso siga ocurriendo, para que no paremos en este proceso. Señor, toma este tiempo, sé soberano en él y que tu gloria se manifieste en esta iglesia con la formación de santos del Señor. En nombre de Jesús te entregamos entonces los que anhelamos esa santidad, que no la hemos alcanzado, pero que la luchamos en el Espíritu. Y por eso hoy te bendecimos, dándote gracias por lo que quieres hacer. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse esta mañana aquí. Y hoy vamos a abordar un tema que es muy necesario, es fundamental, pero que también vemos que es causa de sufrimiento el no comprender esta palabra. Porque hoy vamos a hablar de asumir responsabilidades. Y así es el título, asumir responsabilidades. Todos tenemos una responsabilidad basada en lo que tenemos que hacer. Todos venimos con tareas que hacer, con propósitos que cumplir. Y en el Señor esto es mucho más profundo y mucho más mm, comprometido, porque resulta que ahora nosotros tenemos responsabilidades delante del Señor, tenemos propósitos del Señor y debemos asumirlos. Pero desde antes de caminar con Cristo ya nosotros tenemos responsabilidades y estamos viendo cómo personas que dentro o fuera de la iglesia cumplen y otros que no. ¿Y por qué a veces no se asumen responsabilidades? Vamos a poner desde las responsabilidades económicas, la responsabilidad en un trabajo, la responsabilidad en un rol familiar.
¿Por qué no se asumen estas responsabilidades? Bueno, a veces no se asumen por vanidad. ¿Cómo así? O sea, a mí me corresponde, por ejemplo, cuando me equivoco, me toca asumir mi responsabilidad, asumir yo fallé. Y no lo quiero asumir porque eso siento que me rebaja por vanidad. Yo no puedo aceptar que me equivoco. Y por eso no asumo mi responsabilidad. O a veces tengo que tomar una labor humilde. Yo no puedo esperar solamente grandes cosas. También tengo que hacer cosas domésticas en un momento por vanidad. ¿Qué dirán mis amistades? Eso, por supuesto, no es lo correcto y no podemos ser dominados por la vanidad. A veces no se asumen las responsabilidades por miedo. Es que si asumo la responsabilidad económica, ¿con qué me quedo? Si asumo la responsabilidad de mis actos, ¿qué dirán de mí? Esto me pone en peligro. A veces es como, digo, por lo menos el pánico del hombre que de repente se entera que es padre. Uf, el muchacho normalmente se asusta. No hablamos que no solamente puede ser el hombre, también la mujer, pero es muy común esto, ¿no? El hombre que les tiembla las rodillas cuando se entera que va a ser padre. Le da miedo y muchos, en vez de vencer el miedo y asumir, huyen. Así que ya sea que por vanidad, por miedo, por comodidad, por pereza, hay una evidente falta de conexión con el prójimo cuando yo no asumo responsabilidad, porque yo asumo responsabilidad con otros, pero a veces no me conecto con la necesidad de los otros y me pongo en primer lugar. Y a eso agrego a veces, ¿por qué no asumimos responsabilidades? Por falta de fe. Creo que no me respalda el Señor, por falta de amor al Señor también, porque aunque no es que estoy haciendo las cosas solamente para que el Señor me respalde, sino por amor al Señor que quiere lo mejor de mí. Vamos a Proverbios 28, versículo 13. Y en Proverbios 28, versículo 13, inmediatamente el Señor nos habla de asume. Tienes que asumir, y en este caso de Proverbio 28:13, lo que hiciste. No lo puedes negar, no puedes culpar a otros, no puedes tapar no puedes tapar lo que mal hiciste, porque una forma de no asumir responsabilidad es negarlo, tratar de encubrirlo, y para el Señor eso no es agradable. En Proverbios 28:13 dice: "El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia". Pero para confesarlo, tengo que estar dispuesto a decir: "Sí, yo fui", tengo que asumir la responsabilidad. Y hay personas que, con tal de no confesarlo, lo tapan, lo que encubre. Y el Señor tiene aquí, es una ley espiritual, el que encubre sus pecados no prosperarán. Y hay que ver por qué tal vez hay situaciones, y esto sería interesante, ¿por qué no prospero? Porque tal vez no he reconocido mis pecados. O sea, si lo tomamos como palabra de Dios, esto es digno de llevarlo a reflexión. ¿Por qué a veces no termino de levantarme? Hay muchas razones. La negligencia, el hacer planes malévolos que no son respaldados por Dios, el que el mismo Señor se oponga a nuestros planes malvados. A veces es la imprudencia, el creer en todos los seres humanos y más bien dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Hay muchas razones, pero aquí esta hay que considerarla. Tal vez porque no asumió mis responsabilidades. Y es más, a veces quiero que Dios asuma mi vida y antes de eso yo estoy tapando, ocultando mis responsabilidades. Y eso no es agradable al Señor. Y por si no fuera poco, esto lo vimos en Proverbios 28:13. Agregando a esto en el siguiente versículo, Proverbios 28:14, esto es interesante, dice: "Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal". Si lo asociamos, y es justo, necesario y digno hacerlo, con el versículo anterior, que nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, vemos que aquí comienza el versículo 14 diciendo: "Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios". Es más, cuando yo sé que el Señor ve todas las cosas, no las encubro, porque eso también tener una sana visión de quién es Dios, una visión correcta, veraz, legítima de quién es Dios, alguien que está viendo. Y a veces uno podría decir ante, por ejemplo, no me alcanza, no prospero. Y yo digo: "¿Dónde estás, Señor? En este momento que no prospero, ¿dónde estás?". Viéndote, ahora clamar, pero viendo cómo estabas encubriendo sus pecados, viendo cómo los ocultabas, cómo no los confesabas y cómo no alcanzas misericordia, porque yo digo, así nos puede decir el Señor,
Si encubres tus pecados no prosperarán, no puede ser en cualquier momento. No los confiesas y por eso se aparta de ti la misericordia. No alcanzas la misericordia. Por eso bienaventurado eres si con temor de Dios reconoces. Pero, ¿cuál es el problema? El que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Por qué? Porque ya no asume sus responsabilidades. A veces que no queremos asumir nuestras responsabilidades y nuestras responsabilidades nos van a perseguir con malas consecuencias. En Proverbio 28, ya que vamos a seguir ahí, pero ahora en el versículo 19, sigue diciendo lo siguiente, sigue diciendo lo correspondiente, sigue diciendo lo que debemos tener claro sobre asumir responsabilidades. El que labra, vamos a Proverbio 28, 19, ¿no? El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, se llenará de pobreza. El que labra su tierra es alguien que asume. Tengo que proveer, tengo que tener, tengo que alcanzar. Necesito y los demás necesitan, sobre todo cuando ya no estoy solo. Y aquí, si yo trabajo, seré saciado de pan. Y aquí recordemos, mal está que nosotros vivamos con hambre porque no queremos laborar. Pero peor aún cuando al lado de nosotros, bajo nuestra responsabilidad, hay otras personas. Eso sí es no tener consideración con los demás. Mas aquí vuelve y refuerza el Señor. El que labra su tierra se saciará de pan. O sea, el que asume su responsabilidad y trabaja. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza, sí, porque se va con los que no hacen nada. Es más fácil, ¿no? Deleitarme en seguir a los que nada hacen porque con ellos nadaré y no asumiré responsabilidades. Y en la primera carta a Timoteo, versículo 5, versículo 8, esto queda claro y establecido. Esto no es solamente el mandato para Israel, el pacto anterior, el pacto inferior, el pacto que no es perfecto como el pacto de gracia que el Señor tiene con nosotros. Porque alguien puede decir, no, pero es que ellos vivían bajo la ley, tenían que cumplir la ley de todas maneras. Es que ¿quién dice que nosotros ahora bajo la gracia, o sea, la gracia nos indica que no podemos ser salvos por nuestras obras porque no son perfectas y siempre habrá pecado? Pero por gracia no quiere decir que por eso podemos portarnos de manera irresponsable. Porque en 1 Timoteo 5, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y miren, hay cristianos que por no asumir su responsabilidad, sí, son peores que los incrédulos. Porque hay incrédulos que asumen su responsabilidad. Hay incrédulos que hacen lo que tienen que hacer. Más a veces cristianos que niegan su fe, niegan la instrucción del Señor porque no proveen, no asumen. Y en este sentido, no solamente estamos hablando de trabajo, sino asumir nuestros pecados. En Génesis 3 vemos que hombre y mujer pecaron. Génesis 3, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 11. El pecado primero, Dios les había dicho y ellos se negaron, se resistieron, desafiaron la voluntad de Dios. Y el problema fue que ellos pecaron y Dios todavía les dio la oportunidad. O sea, ellos hicieron algo malo, porque yo tengo que asumir la responsabilidad de las cosas malas que yo hago. Mas, ¿cuál fue el gran problema de ellos? Que ellos, en vez de corregir, cayeron en otro pecado, en no asumir responsabilidades. No asumieron su equivocación. Y por eso vamos a leer Génesis 3 del 11 al 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Interesante. Yo te di una orden. No asumiste la obediencia. Pero ahora puedes asumir la responsabilidad, podría ser. ¿Más qué hizo el hombre? Génesis 3, del 12 al 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sabe? La lectura correcta es, le hice caso. En vez de decir, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí, comí porque no te obedecí a ti. Comí porque ella se equivocó y yo me uní a su error. Pero él no asumió su responsabilidad. Le fue endilgando exclusivamente la responsabilidad a ella.
Sí, como ella me dio el árbol, la mujer que a todo esto, que no estuviera aquí si tú no me lo hubieras dado. O sea, que la piedra de tropiezo la pusiste tú, Señor. O sea, miren lo delicado de esto. Y la mujer, en vez de decir, sí, yo decidí seguir otra instrucción que no era la tuya, señaló, fue la serpiente, que también él hubiera podido decir Eva de manera equivocada, esa serpiente que yo no vi que te forzara porque ella estaba aquí. Es más, imagínate decirle al Señor, ¿por qué no asume la responsabilidad que ella estaba aquí? Porque el Señor no se equivocó al dejar que ella estuviera allí. Más bien era el instrumento para que ellos asumieran su responsabilidad. La responsabilidad inicial de ellos era, tengo que obedecer la palabra de Dios. Eso es inevitable. Tengo que obedecer a Dios y eso ni se cuestiona. No lo hicieron. No asumieron la responsabilidad principal era obedecer a Dios, la que el bien se le había a ellos legado, se le había instruido. Mas decidieron no obedecerle y después lo más grave, no asumieron que se equivocaron. Y eso no agrada al Señor. O sea, ellos, Adán y Eva, vivieron por adelantado lo que vimos en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperarán. Y ellos no prosperaron. De hecho, ellos llevaron a la pobreza a la tierra en que estaban, porque la tierra fue maldita por causa del pecado de ellos y ya perdió calidad. Recuerden que antes para ellos era mucho más fácil labrar la tierra. A ellos se les muestra algo. Ahora, con el sudor de su frente, iban a vivir. No era el plan de Dios que para Eva el parto fuera doloroso, más fue la consecuencia del pecado. Por tanto, aquí quedamos claro que ellos vivieron por adelantado el que encubrieron sus pecados y no prosperaron e hicieron que sus siguientes generaciones no prosperaran, que le costara más difícil. Y entonces las siguientes generaciones a nosotros. Ahora, no vamos a decir que la responsabilidad es de ellos nada más, porque entonces caeríamos en el pecado de ellos. Es que Adán y Eva pecaron y por eso yo vivo así. Sería un poco como lo que Adán y Eva dijeron, culpa de la mujer, culpa de la serpiente, y nosotros podríamos estar echando la culpa a Adán y Eva, o a veces a nuestro padre. Yo soy pobre porque mi padre. Mas tú, si confiesas, te apartas del mal, alcanzarás misericordia, el Señor te levantará. En Salmos 15, del 1 al 3, para que esto nos aliente entonces a asumir nuestra responsabilidad en cuanto a lo que hemos hecho y a lo que tenemos que seguir haciendo, nos dice esto el Señor, esto nos debe alentar mucho. Salmo 15, del 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Perdón, aquí hago un alto. A veces nosotros queremos ese privilegio. Señor, ¿quién estará contigo? ¿Quién disfrutará de ti? O a veces ni siquiera decimos quién, no hacemos la pregunta, sino más bien le proponemos, Señor, yo quiero estar en tu reino, yo quiero ser bendecido, yo quiero que me vaya bien. Pero ¿quién es esa persona que habitará eso, ahí en esa condición, que gozará con la bendición, la protección, el cuidado del Señor de manera sobrenatural? Porque el Señor es proveedor de gustos y de malos. Y para todos sale el sol y para todos hay alimento. Pero ¿en quiénes se verá esa manifestación de misericordia, de gracia, de poder? Versículos 2 y 3 de Salmo 15, ¿no? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí vemos conductas donde yo tengo que asumir mi responsabilidad. Mi responsabilidad es andar con integridad, en integridad. O sea, ser íntegro, ser justo. Yo tengo que hacerme responsable de eso. Aunque la justicia me haga daño, porque a veces por ser justo voy a tener que reconocer que quien falló fui yo y tengo que vivir las consecuencias. El que habla verdad en su corazón, o sea, ante la mentira posible asumo la responsabilidad. Yo voy a decir la verdad, aunque me haga daño. El que no calumnia con su lengua, o sea, siempre dice lo correcto, ni hace mal a su prójimo. Tenemos una responsabilidad en cuanto al bien. Tengo que hacer el bien. Ni admite reproche alguno contra su vecino, más bien, busca la justicia, que las cosas sean claras. Tenemos que asumir responsabilidades. El mundo sufre, de hecho, por no asumir responsabilidades. ¿Cuántos, cuántos niños que sufren porque los padres nos hacen responsables?
¿Cuánta pobreza hay en lugares donde no hay recursos? A veces porque no se trabaja, o a veces porque sí se trabaja, pero no hago el bien, porque hay gente que dice, pero ¿por qué si en esta casa se trabaja? ¿Por qué no hay recursos? Porque no asumo mi responsabilidad de proveer a los míos. Tengo que proveer a los míos. Mi labor no es proveer a los amigotes, a la bodega de la esquina, a la cantinita. No, a las vanidades. A veces utilizo los recursos para proveerme a mí nada más. Lo primero es qué vestiré, qué comeré yo, no qué comerán y qué vestirán los míos. Y por eso no ando en integridad. El mundo sufre cuando esto no se hace bien. Pero aquí quiero también que tengamos esta recomendación final, que tengamos discernimiento de la responsabilidad. Porque así como es un error no asumir responsabilidades, también es no dejar que otros asuman sus responsabilidades. Yo tengo que enseñar que otros asuman sus responsabilidades. ¿Y cómo lo enseño? Cuando hago un alto a el dejar de asumir responsabilidades ajenas. Eso es también muy dado. A veces no asumo no o sea, hay muchos que no asumen sus responsabilidades, pero por otro lado hay otros que asumen las responsabilidades ajenas. No se preocupe, yo le voy a criar su hijo. No, madre, críe a su hijo. Es que duele, no, usted le toca. No se preocupe, yo le mantengo, pero es que hoy usted tiene edad para trabajar. Asuma su vida, asuma su papel. Y a veces nosotros asumimos. ¿Sabe por qué? Hay muchas razones. A veces porque en otros tiempos yo no asumí. Y entonces quiero vivir compensando. Más si yo no asumí y ahora me di cuenta que le fallé a mis hijos, le pido perdón a Dios, les pido perdón a mis hijos, pero no puedo ahora asumir la vida de ellos porque de esa manera también le enseño a ellos no asumir, a no ser responsables. Más bien tengo que decirles, yo fallé. Ahora nos tienen que compensar, no, yo fallé. No les voy a dañar el corazón ahora haciéndolos irresponsables. Le pido perdón a Dios, le pido perdón a ustedes, pero ahora tengo que hacer lo correcto. O a veces por autosuficiencia, por vanidad. Yo soy el que resuelvo. O sea, hay otras razones. Autosuficiencia. ¿Quién más? Si no lo hago yo, esto queda mal. Y ahí también tengo que saber poner límites. O a veces porque me dejo manipular los demás. Por una u otra razón. También eso, no solamente asumir responsabilidades, sino enseñar a los otros que asuman sus responsabilidades. No proteccionistas. Con esa famosa expresión, no siempre te daré el pez, te doy el pez, pero te voy a enseñar a pescar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque evidentemente tú quieres que no encubramos nuestros pecados, que no los simulemos, que no nos dejemos dominar por la vanidad, que no cometamos el pecado de Adán y Eva, que sumaron a su pecado inicial de desobedecerte el no asumir que desobedecieron. No podemos evitar fallar porque a veces erramos. Nos dejamos llevar por los impulsos, por la emoción. A veces no fuimos cuidadosos. Y en esos momentos debemos asumir nuestras responsabilidades. No agreguemos pecado sobre pecado. Y debemos eliminar toda raíz de, de irresponsabilidad. La vanidad, ya no podemos dejarnos llevar por la vanidad. A veces tengo que hacer algo y no lo hago porque ¿qué dirán de mí? No, no puedo ser dominado por la pereza. Debo hacer algo, pero me da pereza. A veces por egoísmo. Al final de cuentas, la raíz de esto también es mucho el egoísmo. El no mirar a los demás, no mirar las necesidades de los demás. Es tiempo de asumir las responsabilidades porque vivimos un mundo que sufre por mucha gente que no está asumiendo responsabilidades. Nos toca, pues nos toca. Y enseñamos a los demás, a los que no hacen, también tenemos que corregirles. Te toca hacer tu parte. Señor, hoy te bendecimos y te damos gracias por esta palabra en nombre de Jesús. Amén.